¿Qué es el menosprecio? El menosprecio, según la Biblia, es ese pecado de dar menor valor, dignidad o importancia a una persona, hablando de los seres humanos, porque también se le puede dar menor valor a la creación de Dios y también es un pecado. El menosprecio es ese pecado de soberbia que cometemos los seres humanos. Todos los seres humanos hemos cometido este pecado. Yo creo que no existe una sola persona que pueda decir am, que no ha cometido este pecado. Este es un pecado que la verdad lo hemos cometido todas las personas. Eh, alguna vez en la vida menospreciamos a alguien, pero muchas veces alguien nos menospreció a nosotros. Hoy quiero enseñarte, o mejor compartir contigo, que en la mayoría de las ocasiones menospreciar a alguien o a algo es rechazar la bendición que Dios tiene para ti. Muchas veces pasa que cuando nosotros menospreciamos a alguien, le damos poco valor o poca importancia a lo que esta persona hace por nosotros o a las cosas que esta persona nos puede aconsejar. Y resulta que en la mayoría de estos casos es Dios quien coloca palabras en los labios de muchas personas que tú menosprecias para bendecirte. Dios quiere bendecirte y coloca exactamente a esa persona que tú menosprecias para que esa persona te dé el mensaje que Dios quiere eh, regalarte. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere que entiendas que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso coloca a estas personas que tú menosprecias para que estas personas te bendigan, para que tú abandones la soberbia y puedas entender cómo es que Dios se puede manifestar en ti. Hay personas que cuando menosprecian a alguien, no solamente le dan poco valor a esta persona, sino que además lo humillan, la maltratan. Es difícil para ti cuando humillaste a esa persona que llevaba la bendición de Dios para recuperar esa bendición. A veces se da otro caso en el que tú estás menospreciando a otra persona, pero te estás dando cuenta que gracias a esa persona estás siendo bendecida. Entonces la tienes ahí. Sin embargo, a pesar de que sabes
que gracias a esa persona está siendo bendecido, bendecida, lo maltratas, la maltratas. Un ejemplo, un hombre tiene una buena esposa, una mujer de valor, y como él sabe que esa mujer no solamente lo ama, sino que lo respeta y lo valora, entonces este hombre entiende que esta mujer le está trayendo muchas bendiciones y que además es una mujer fiel, una mujer de valor, pero él la menosprecia. Entonces va y se consigue un amante. Y cada vez que puede, el agradecimiento que le da a su esposa por el bien que le hace es maltratarla, humillarla, agraviarla. Eso es lo que pasa con muchísimas personas. Saben que la otra persona ha sido de bendición para ellos, pero ellos maltratan a aquella persona que les está trayendo bendiciones. Es el caso también del hombre. Un hombre que valora, respeta y ama a su esposa, pero su esposa va y se busca un amante. Y no hace otra cosa que humillar al hombre que le está haciendo bien a ella, que la está valorando, que la está respetando, que la está amando. Ese es eh, eh, el caso de muchísimas personas. Saben que tienen la bendición ahí, pero no la valoran. Siempre están tratando mal a aquella persona que los está bendiciendo. Esto lo encontramos en la palabra de Dios desde el principio. En el Génesis, nosotros encontramos el caso de José, hijo de Jacob. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 27, los hermanos de Jacob que pensaban matarlo por envidia, lo vendieron como esclavo. Gracias al consejo de uno de ellos, que no quiso que lo mataran y logró convencerlos para que lo vendieran como esclavo. Este que ellos rechazaron, querían ver muerto, que luego lo vendieron como esclavo, fue el hombre que los bendijo a todos, que les dio esa gran y maravillosa oportunidad de seguir en este mundo. Este fue el hombre que logró llevárselos desde el lugar donde estaban sufriendo hasta Egipto para que vivieran en las mejores tierras de Egipto. Ellos quisieron matar a su bendición, a la bendición que Dios les había otorgado. Menospreciaban a la bendición que Dios les dio. Luego tenemos el caso de, de Lea, yéndonos un poco más atrás, en el capítulo 29 del Génesis, nosotros podemos ver
a Lea, una mujer menospreciada por Jacob. Jacob viene huyendo de su hermano Esaú, que se había juramentado para matarlo porque le había robado la bendición, le había robado su primogenitura. Huyendo, Labán, su tío, se enamora de Raquel por su belleza y cuando llegó el tiempo de desposar a Raquel, fue engañado por su tío Labán, quien le dio a su hija Lea, que era la mayor. Como Jacob, a quien amaba con todo su corazón, era a Raquel, discutió con su tío Labán por haberlo engañado. Y éste le dijo: cumple las 2 semanas de esta, y después de 2 semanas te daré también a Raquel, por la cual deberás trabajarme otros 7 años. Y dice la palabra que cuando Jacob se unió a Raquel, la amó mucho más que a Lea. Tú lo puedes leer en el versículo 30 del capítulo 29 del libro de Génesis. Jacob menospreció a Lea porque amaba más a Raquel. Lo que Jacob no sabía era que las bendiciones estaban con Lea y no con Raquel. Porque cuando tú estudias quiénes fueron los hijos de Lea, pues entre ellos está Leví y está Judá. Judá es la tribu de donde nació nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Ahora entiendes? Mira, enseña el versículo 31 del capítulo 29 de Génesis que al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos. Pero también dice que Raquel era estéril. ¿Ves? El menosprecio es el pecado de la soberbia. Porque el mandamiento antiguo, que también es el nuevo mandamiento ordenado a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, que es, en primer lugar, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, ese mandamiento es violentado cuando tú menosprecias a otra persona. Estás cometiendo un pecado gravísimo, un pecado de muerte espiritual, porque te has llenado de soberbia, odiando a tu prójimo, menospreciando a tu prójimo, creyéndote más que él. Porque cuando tú menosprecias a alguien, es porque tú crees que eres mejor que ese alguien. Amén. Por eso es importante entender que cuando nosotros menospreciamos a alguien, realmente estamos menospreciando una bendición que Dios trae a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por el pueblo de Israel. No creyeron que Él fuera el Mesías. Y aún en nuestros días
El pueblo de Israel no cree que nuestro Señor Jesucristo sea su Mesías. Lo han menospreciado por siempre. Y como menospreciaron su bendición, las bendiciones que ellos iban a recibir las recibimos nosotros. Nosotros fuimos los más beneficiados cuando Israel menospreció a su Mesías. Porque ahora Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces mira que cuando tú menosprecias a algo o a alguien, realmente estás rechazando la bendición que viene de Dios. Yo te recomiendo, si tú eres cristiano o cristiana y menospreciaste a alguien y tienes la posibilidad, después de haber comprobado que esa podría ser la bendición que venía de Dios, si la puedes recuperar, trata de luchar por recuperar esa bendición. ¿Cómo sabe un hombre que esa mujer que menospreció era la bendición que venía del cielo? Cuando tú sabes que es una mujer de valor, cuando tú pudiste comprobarlo, que es una mujer que se respeta, que respeta a los demás y que es temerosa de Dios. Entonces sabes que rechazaste la bendición que venía de Dios para ti. Y mujer, cuando tú despreciaste a un hombre, a un varón que es temeroso de Dios, trabajador, que es un hombre de valor, créeme que rechazaste la bendición que Dios tenía para ti. Todos los casos no son iguales. Si tú tienes un negocio que está dentro de los negocios que las personas que son temerosas de Dios lo pueden tener, y tú estás menospreciando ese negocio, habla con Dios, pídele perdón a Dios y haz lo que tienes que hacer para que la bendición de Dios empiece a multiplicar ese negocio. Si tú, mujer, tienes problemas con tu esposo, pero sabes que tu esposo es varón de Dios, un hombre trabajador, un hombre de valor, temeroso del Señor, recupera tu matrimonio. No permitas que la bendición de Dios se aparte de ti. Mujer, varón, no permitan, o mejor, no desaprovechen la oportunidad de crecer con la bendición que Dios les ha dado. Muchos hombres y muchas mujeres
no valoran la bendición que Dios ha puesto en su camino y lo maltratan, la maltratan, no valoran esa bendición que Dios les ha dado. Yo los invito a reflexionar frente a este tema. Es un tema que es muy importante, que me gustaría que le prestes mucha atención, porque cuando tú rechazas la bendición que Dios te está mandando, créeme que difícilmente la vas a conseguir. El ejemplo más claro de no saber aprovechar la bendición que Dios te manda es el caso de Labán, que tuvo a Jacob a su lado, un hombre que estaba bendecido por Dios y que desde que Jacob llegó a trabajar con él empezó a enriquecerse, empezó a volverse muy rico, pero no supo sostener esa bendición, sino que cada día lo oprimía más, cada día lo humillaba más, hasta que Jacob se cansó y dijo, no voy más, me tengo que ir. Y le tocó que salir de huidas, porque Labán no valoraba la bendición que tenía. Él entendía que desde que Jacob había llegado a su casa, él se había hecho rico, pero no supo administrar esa bendición. Tal vez a ti mujer, a ti varón, te está pasando que tienes al lado tuyo la bendición que Dios te ha dado, pero no la estás valorando. No estás valorando la bendición que Dios te ha dado. Y es hora de reflexionar. Mujer, varón, tú que me escuchas, si sabes que tienes un buen esposo, una buena esposa, una mujer temerosa de Dios, una mujer de valor, un hombre temeroso de Dios, un hombre de valor, entonces administra tu bendición de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Buscando a nuestro Señor Jesucristo para que sea el Espíritu Santo guiándote, enseñándote, instruyéndote, capacitándote para tú poder administrar esa bendición que Dios te ha dado. Hay muchas personas a las que Dios les ha dado un buen negocio, pero menosprecian ese negocio porque quieren irse detrás de sus ambiciones y se olvidan que ese negocio es un negocio que Dios se los dio para que lo administraran y no quieren administrarlo conforme a la voluntad de Dios porque han puesto sus ojos en cosas que no debían ponerlas. Varón, mujer, si Dios te ha dado un buen negocio, aprovéchalo, administralo bien, y administrarlo bien es estar acompañado del Espíritu Santo, es estar bajo la guía del Espíritu Santo. Mira, la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés dice
que un hilo o cordón de 3 hilos no se rompe. Y ese cordón de 3 hilos es el esposo, la esposa y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en medio de ustedes, el enemigo no va a poder con ustedes. Luego, administren bien la bendición que Dios les está dando. No la menosprecien. Porque cuando ustedes menosprecian la bendición que Dios les dio, realmente, cuando ustedes menosprecian a una persona, perdón, cuando ustedes menosprecian a esa persona de valor que tienen al lado, realmente están rechazando la bendición que Dios les dio. Si tú, varón, menospreciaste a esa mujer de valor, ve por ella. Tal vez la misericordia de Dios, si esa era la mujer que Dios te había dado, tal vez la puedas recuperar. Mujer, si menospreciaste a ese varón y tú viste que es un varón temeroso de Dios, un hombre trabajador, un hombre de valor, trata de buscar tu bendición, porque seguro era la bendición que Dios te había dado. Es importante que entendamos que en la mayoría de las ocasiones que menospreciamos a algo o a alguien, se trataba de una bendición que Dios traía para nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre es un hombre de valor, un hombre temeroso de Dios, un hombre trabajador. Fue y enamoró a una mujer que ni siquiera es temerosa de Dios. Y esa mujer lo rechazó. Pero como se trata de una mujer inteligente, una mujer con sabiduría, ella se dio cuenta que había cometido un error, que había rechazado a un hombre que representaba esa bendición que Dios le quería dar. Entonces esta mujer hábilmente fue, habló nuevamente con el varón y recuperó su bendición. Generalmente, cuando tú rechazas, menosprecias a una persona que es temerosa de Dios, generalmente estás rechazando una bendición que Dios te está mandando. En la mayoría de los casos. Ahora, hay que saber distinguir quién es una persona temerosa de Dios y quién es una persona religiosa. Son dos cosas distintas. Parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Una persona religiosa eh, generalmente no es cristiana. Un cristiano puede ser religioso, un hombre religioso, una mujer religiosa, pero en la mayoría de las ocasiones una persona religiosa no es cristiana. Te pongo un ejemplo. Yo visito mucho las redes sociales y yo miro en las redes sociales y yo a través de lo que publican en las redes sociales, yo digo, esta persona es cristiana y esta persona es religiosa.
Una persona religiosa gasta mucho tiempo insultando a las personas que no comparten su forma de creer. Eso lo hacen los religiosos. Un cristiano trata de enseñar, trata de corregir, trata de instruir. El religioso no. El religioso siempre insulta, siempre ofende y en la mayor parte siempre se burla, utiliza la burla. Entonces, es fácil detectar en las redes sociales si una persona es cristiana o una persona es religiosa. Cuando tú ves a una persona que dice que es cristiana ofendiendo a aquellas personas que no comparten su fe, esa persona es una persona religiosa, no es cristiana. Cuando tú ves a una persona que dice que es cristiana y tú siempre lo ves tratando de corregir, tratando de enseñar, tratando de instruir, tratando de compartir la palabra de Dios conforme está escrita en la palabra de Dios, ese es un verdadero cristiano. Entonces siempre vas a encontrar las señales. Ahora, nunca te acerques a una persona que permanentemente está insultando a los hijos de Dios, porque eso ya se trata de otra cosa. Cuando una persona se dice defensor de Dios, pero tú lo ves que está siempre atacando a los hijos de Dios, ahí ya no hay religiosidad, ahí es otra cosa. Entonces no te acerques ahí, ni compartas nada de lo que esa persona comparte. No participes de lo que esa persona está compartiendo. Porque eso es otra cosa. De pronto más adelante lo podemos en un estudio, en una grabación, más adelante podemos hablar de esas cosas, de qué es lo que hay detrás de estas personas que permanentemente están atacando a los hijos de Dios. Entonces, esas son las maneras eh, que yo puedo mostrarte a través de las redes sociales que tú puedes eh, diferenciar entre quién es un cristiano y quién es eh, una persona religiosa. Ahora, hay muchas formas, ¿no?, de detectar estas cosas. Yo simplemente te estoy dando las que tú puedes ver más a menudo en las redes sociales. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir tu bendita palabra con mis hermanos y con toda persona que quiere escucharlo. Si te ha gustado este tema, me gustaría que lo compartieras con otras personas para que sean bendecidas con este tipo de grabaciones y que podamos seguir avanzando cada día más en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.